al Magíster Amador Donato Pablo Ramos, docente de práctica e investigación 1, ¿no? El trabajo que me tocó es escuelas EIB en el Perú. Entonces, acá hay un pequeño, le cité a un autor, Merino y Muñoz, 1995, página 133, que habla de la pedagogía intercultural, ¿no? Nos dice que es tanto escolar como social, sí es cierto. De aquí que sociedad y escuela hayan de unir sus acciones en el proceso de educación intercultural. Eso se está viniendo haciendo, creo, estos años. En consecuencia, no sería arriesgado afirmar que la pedagogía intercultural tiene un 50% de pedagogía escolar y otro 50% de pedagogía escolar. Sí, eso es cierto, pues. Mientras vamos conociendo esta nueva educación, sí. Entonces, ¿cómo podemos organizar y planificar nuestro trabajo en esta escuela EIB, ¿no? Primeramente, sería la caracterización del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad y los estudiantes, ¿no? Ya. Para eso tenemos que hacer un recojo de saberes previos y prácticos, ¿no? En estos saberes previos y prácticos, ¿qué deberíamos considerar, no? Las lenguas de las familias y de la comunidad, ¿no? ¿Qué lengua originaria tienen? Puede ser quechua, el aymara, hay diversas lenguas, ¿no? que se están perdiendo por el momento ahora, ¿no? De eso también podemos identificar los problemas y potencialidades de la comunidad, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Si la institución educativa está en deterioro, si la comunidad tiene buenas carreteras, esas cosas, ¿no? Buenos servicios básicos. También hacer las demandas de los padres y madres de familia, ¿no? ¿Qué es lo que quieren que sus hijos aprendan en las escuelas, ¿no? También la situación sociolingüística de la comunidad y de los estudiantes, ¿no? Sabemos que cuando un alumno sabe quechua, se desenvuelve más en su lengua materna, ¿no? Porque ellos hablan en casa esa lengua. Ahora, en los escenarios lingüísticos y su tratamiento de la escuela intercultural y bilingüe, es importante que cada docente debe elaborar una propuesta de uso de lenguas donde se indique la lengua, ¿no? Donde se indica la lengua. Entonces, esa construcción de aprendizajes se basa en áreas de matemática, arte, educación física, personal social, ciencia y ambiente. Y también evidentemente en el área de comunicación, ¿no? Se puede basar en esas lenguas que vamos en la lengua bilingüe, ¿no? Como decir quechua, castellano, ¿no? O si no, aymara, castellano, ¿no? En eso tiene que basarse ¿cómo se llama, no? Tu elaboración de propuesta. También es importante que cuando los estudiantes tengan suficiente dominio de uso de las lenguas, dominio de la segunda lengua, o sea, del castellano, ¿no? Ellos, como decir, ya podríamos desarrollar ya podríamos desarrollar ya con la segunda lengua ya la unidad de aprendizaje, ya, pues, porque ya entienden en su lengua materna, ¿no? El quechua, el castellano, ¿no? Ya ellos pueden escribir
entienden ya el significado de cada palabra en castellano también, pues. ¿No? Eso sería todo en escenarios lingüísticos y su tratamiento, ¿no? Ahora dice, también tenemos que planificar el uso de las dos lenguas, L1, L2, ¿no? L1 sería como decir quechua, L2 castellano, L1 aymara, L2 castellano, ¿no? De acuerdo a los escenarios lingüísticos que tenemos en clases, ¿no? Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que va a haber escenarios o situaciones lingüísticos con una descripción aproximada de la realidad psicolingüística, ¿no? Que presentan los niños y niñas en en un determinado aula, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Que un profesor va a estar solo basado en la segunda lengua, como decir castellano, y los niños no van a entender, porque ellos entienden más en quechua, ¿no? Entonces deberíamos, primeramente como docentes, nosotros también aprender la lengua que está usando el alumno, que conoce el alumno más, que se desenvuelve más, como decir, ¿no? Y puede ser el quechua y el aymara también, ¿no? Como docentes nosotros también tenemos que aprender el significado de cada palabra también, y para poder interpretarlo al castellano, ¿no? Ahora, la planificación curricular con enfoque intercultural en los tres niveles educativos, ¿no? Entonces, como nosotros, en los tres niveles educativos es inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y ya, como vimos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en esa situación? La programación curricular anual, ¿no? Es un proceso de organización, de preparación y de distribución de aprendizajes que tenemos que hacer nosotros cada año con los niños, ¿no? Con primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado, ¿no? En el nivel primario, ¿no? También podemos hacer una promoción cultural de corto o largo plazo también. Es otra idea, ¿no? Eh, Tanto como podemos utilizar ahí o concretizar unidades didácticas. Estas unidades didácticas se planifica un proceso completo de procesos de enseñanza y procesos de aprendizajes para un determinado tiempo, que suele ser un mes, para elaborar las unidades didácticas. Es necesario contar con el calendario de la comunidad de actividades y el diagnóstico situacional participativo, ¿no? Entonces, una unidad didáctica que nos permite planificar los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, ¿no? Alrededor de ese eje temático que nosotros tenemos como la lengua 1 y la lengua 2, podemos integrar, motivar así al alumno, ¿no? Para que se desenvuelva más y aprenda también la segunda lengua, ¿no? El castellano, ¿no? Que los niños y las niñas en el calendario comunal sea un diagnóstico participativo, ¿no? Como decir, si hay aniversarios de la comunidad, puedan participar ellos en su primera lengua, con que actividades como canciones, juegos, en su lengua materna, ¿no? Y de ahí poco a poco hacerlo en la segunda lengua, ¿no? Cuando ya vamos, como decir, primer grado en su lengua materna, segundo grado en su lengua materna, ya tercero, cuarto, quinto, ya creo que vamos, ya ellos ya van a entender la segunda lengua castellana que vamos a estar nosotros,
nosotros como docentes dictando clases, ¿no? Ahora, acá tenemos cómo podemos hacer unos procesos de saberes previos y prácticos de una comunidad, ¿no? Ahí dice, ¿qué lengua conocen, comprenden, hablan, leen, escriben? Eso primero debemos hacer, ¿no? Como dice, como en la caracterización, ¿no? Ese es el plan que debemos hacer nosotros como docentes, tener ese cuadrito. También dice en qué situaciones comunicativas lo usan, en casa, trabajos, tantas, tantos puntos que podemos encontrar nosotros, podemos marcar, ¿no? Como dice, sí, no, lo comprenden, lo entienden, esas cosas, ¿no? ¿En qué lengua le gusta hablar más? Como dice, ¿no? Castellano, quechua, aymara, esas cosas, ¿no? Y después de este cuadro, ya haciendo nosotros este cuadro, debemos basarnos básico, intermedio y avanzado, ¿no? En básico son frases sencillas que no pueden hablar, ¿no? Que entienden el castellano, pero responden en su lengua materna, ¿no? Tantos casos que puede haber, ¿no? Que está en este cuadrito, ¿no? Como ven acá. En intermedio piden y dan información básica sobre localización de lugares, formulan indicaciones para la realización de acciones referidas al trabajo del aula y de la escuela, ¿no? Y en el avanzado ya ordenamos la secuencia ya con las tres partes y expresamos oralmente, ¿no? Entonces, en lo básico va a ser, ¿no? Algo básico nomás, pues, algo sencillo, frases sencillas, como decir ma, me, mi, mo, mu, ¿no? Pero también en su lengua materna también tenemos que saber, para nosotros poder también explicarles, ¿no? Que es, si en quechua, que es como se diría mamá, papá, tenemos que interpretar también como nosotros, decir, también saber eso, ¿no? Como decir, ¿no? Saber el quechua también para nosotros hacerle entender al niño también. Acá estos, los escenarios lingüísticos que se pueden encontrar o situaciones en las escuelas, ¿no? Hay escenario 1, 2, 3, 4. Es lo más común que hay en una escuela, ¿no? Los niños y las niñas tienen la lengua originaria como lengua materna. Y esta que predomina en la comunicación de los niños, en el aula, en todo, ¿no? Como decir, ¿no? Niños y pocos niños conocen ahí algo de castellano, como decir, más hablan en su lengua materna, que puede ser quechua, aymara y muchas lenguas más que conocemos, ¿no? Los niños y niñas tienen la lengua originaria como primera lengua, que manejan también el castellano y se comunican aceptablemente en ambas lenguas. ¿Ves? Allá los niños conocen su lengua, entienden la lengua castellana y también interpretan en su lengua materna, que puede ser quechua y aymara, ¿no? En el escenario 3, los niños y las niñas hablan castellano como primera lengua. También se encuentra eso en las comunidades, ¿no? Creo que eso ya, creo que hay más, ¿no? Ahora creo que se está perdiendo la lengua materna en comunidades como en Leoncio Prado, que es instituciones educativas, solamente hay un 0.3% de todas las instituciones bilingües que hay en toda la región Huánuco. Es un 0.3%. Mira cuántos como dice nuestra cultura y costumbre estamos perdiendo en Leoncio Prado, ¿no? Los niños y las niñas hablan solo el castellano y en la lengua originaria ha sido desplazada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que sí, en muchas comunidades sí, más que todo en Leoncio Prado, creo que la lengua originaria del Shipibo Conibo se está perdiendo, solamente hay creo
son 13 niños, creo, en las 4 instituciones educativas que existe de primaria en Leoncio Prado. Solo hablan, creo, 13 niños, no estoy bien seguro, 13 niños nomás hablan la lengua shipibo-conibo, ¿no? Entonces se está perdiendo ya, se está perdiendo en la provincia de Leoncio Prado la lengua originaria que tenemos, ¿no? Acá dice, acá también hay un cuadro de aprendizaje de lengua 1 y la lengua 2. Aprendizaje en la lengua 1 y en la lengua 2, ¿no? Esto más se refiere tanto que la lengua originaria como el castellano se trabajan en la escuela y su currículo como subáreas, ¿no? Como estaba explicando, ¿no? Que tenemos que nosotros también entender la primera lengua que ellos tienen para poder nosotros también dictar las clases. No vamos a dictar las clases solamente en castellano, ¿no? También tenemos que dictar las clases en su primera lengua del niño, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo, profesor.